Amigos de Más Allá del Misterio, muy buenas noches. Hoy tenemos un programa especial, un programa que hemos preparado con dos invitados especiales. Quiero saludar y a la vez darle la bienvenida a nuestro gran amigo Daniel Moreno. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches, bienvenido a Más Allá del Misterio. Muchas gracias, don Beto, a todos ustedes, también a este co-conductor que va a estar aquí. Vamos a estar platicando un momento. Le agradezco bastante la invitación, estoy muy emocionado. Creo que estos temas a todos nos fascinan. A veces algunos no expresan emoción, pero sabemos que es importante desarrollar estos temas por muchas cuestiones. El tema del misterio, como no, y también le damos la bienvenida a nuestro productor. Hoy va a estar de este lado de las cámaras, Daniel León. Buenas noches, bienvenido, Daniel León. Buenas noches, pues yo creo que va a ser una plática muy amena, muy, pues hasta cierto punto misteriosa, que es lo principal, ¿no? Es el ingrediente principal de nuestro programa. Principal de esta esencia de este programa, y pues vamos a ver qué va saliendo. Este tema yo creo que es uno de los más especiales porque abarca un abanico muy grande, ¿no? Todas las criaturas extrañas. Exactamente, las vamos a hablar de las extrañas criaturas que a veces nos asustan por las calles, en los pueblos, en esos sitios despoblados, barrancos, en fin, en cualquier parte podemos encontrarnos con criaturas extrañas. Pues ese tema, precisamente, amigos de Más Allá del Misterio, vamos a desarrollar en esta ocasión. Aquí inicia el misterio. Aquí inicia el misterio. Quiero iniciar haciendo una remembranza de un trabajador que yo tuve hace algunos años. Me refiero a don Raúl Juárez. Un saludo para Raúl Juárez si es que ve este programa especial. Raúl Juárez, él es originario de la región de la montaña en el estado de Guerrero, en México. Y él nos comentó en una ocasión una vivencia que tuvo en una noche completamente solitaria y en pleno campo. Concretamente, Raúl tenía un terreno de siembra allá en su tierra natal, en la zona de la montaña. Él había sembrado maíz y en la temporada de finales de octubre, principios de noviembre, ya la cosecha se acerca. Él tiene que trasladarse a hacer la cosecha del maíz que había sembrado, y en esa ocasión se le hace tarde para regresarse al pueblo, pero allá mismo en el terreno, en pleno campo, imagínense ustedes, él había construido una especie de cabaña de palma, de palos y todo, de manera improvisada. Un cuartel. Se le puede decir un jacal. Un jacal. Un lugar donde tener algunas cosas. Exactamente. Y él ahí tenía lo necesario para quedarse a dormir. Incluso él llevaba sus provisiones, algún alimento, lo calentaba en las noches haciendo una pequeña fogata y se quedaba a dormir. Pues en esa ocasión Raúl se le hizo tarde, y también con el afán de cuidar su cosecha, que no se la fuera a comer algún animal, porque el maíz a veces es muy preferido por ciertos animales. Sí. Entonces él se quedó a dormir ahí, a cuidar su cosecha. Platica el señor Raúl que pues ya entrada la noche, completamente alejado de toda población, pues él tiene la urgencia y la necesidad de salir al baño. Pero ¿qué haces en un despoblado más que buscar un sitio un poquito alejado de donde no hay baño, ¿no? No hay baño. Entonces él dice, pues voy hacia el monte. Sale de la cabaña. Detrás de un arbolito. Calcula más o menos él no usa, es un campesino, sí, no claro. Usaba relojes. Calcula que serían entre la 1 o 2 de la mañana, y hay una pequeña luna, tal vez no luna llena, pero sí media luna, que daba cierta claridad en las noches. Entonces él sale y busca hacia un poquito arriba de donde estaba durmiendo, un sitio donde poder acomodarse y hacer la necesidad fisiológica. Sí. Cabe destacar pues que no está completamente oscuro, hay cierta luminosidad por
por la media luna que hay, y don Raúl se decide o se dedica a hacer lo propio y lo necesario. Sí, la necesidad. Estando ya él acomodado en cuclillas, él comenta que comienza a escuchar justamente atrás. Y yo aquí me quiero imaginar, Daniel también, los dos Danieles, estoy rodeado de Danieles, quiero imaginarme que el señor pues estaba tal vez pensativo, concentrado, pero él dice que justamente atrás comienza a escuchar como un aleteo, un ruido como de unas alas, pero es un sonido tan fuerte que él imagina que pues es un animal grande, no es un búho, Sí, no claro. es una lechuza, pero él dice que siente el aire que comienza a producir el aleteo y que justamente después de escuchar ese aleteo, sobre su cabeza o sobre su cuerpo se siente como ese animal, esa ave, pasa volando, emprendiendo el vuelo. Yo aquí me imagino que él estaría en una especie como de colina o una especie de cerro donde hay algunas pendientes y hacia abajo hay una cañada, un barranco. Sí, sí. Entonces él se sobrecoge y siente un escalofrío y dice que siente cómo el ave pasa volando sobre de él y alcanza a ver cómo extiende las alas y comienza a planear hasta dar una pequeña vuelta y perderse en el barranco. Pero aquí lo interesante es si sintió el aleteo tan fuerte, Sí. y si estaba en el árbol, quiere decir que era un ave muy grande, o sea, no era un ave. Cuando él logra ver esta ave, él describe que más o menos de punta, o lo que le llaman envergadura, que es de la punta del ala izquierda al ala derecha, dice, yo le calculo entre 3 o 4 metros, o cada ala, Sí, más de metro y medio, más de sí. metro y medio cada Ahora, ala. ¿el cuerpo de cuánto sería? Dice, yo no tengo punto de comparación, dice, yo me imaginé como una garza, pero no, una garza no tiene ese tamaño, esas dimensiones. Una lechuza no, un búho o tecolote tampoco. Pudiera tratarse a lo mejor de una especie de águila real, pero en esa zona no hay. Entonces él dice que es un ave de color blanco porque logra verla, o al menos de un color claro, logra verla bien cuando extiende las alas y como que planea y se introduce hacia el barranco y se pierde en la oscuridad. Ahí termina la narración de don Raúl. Yo cuando lo entrevisté, le pregunté qué considera que haya sido. Dice, pues para mí, nada conocido. Nada que yo conociera, y créame, maestro, que yo soy campesino y en toda mi vida de andar en el campo jamás había visto algo ¿Le parecido. alcanzó a él a notar algún color? Un color claro, entre blanco, blanquecino. Sí, claro, un tono claro. Un tono claro, sí. Sin emitir ningún sonido. Que uno Ningún sonido. Eso es interesante. Ningún sonido. El sonido podría haber reconocido Sí, algo. claro. Ningún sonido. Aquí lo que sí hay que destacar es que don Raúl conocía el búho, conocía las lechuzas, incluso no águilas, sí gavilanes, pero el gavilán, pues, estamos hablando más pequeño, de unos 80 centímetros a lo máximo con las alas extendidas. Y él describe que fue entre 3 y 4 metros de envergadura. O sea, él no ocupó la palabra envergadura, lo estoy usando yo, de punta a punta de las alas. Eso, la verdad, me quedó muy grabado. Y lo he comentado cuando tal vez lo más cercano a un ave así de grande, pero en esta zona no hay. De hecho, en la República Mexicana no hay. Sería el cóndor. Justo es lo cóndor, que recibe a expresar, el cóndor. Pero no hay en estas áreas. Y precisamente la cuestión del color. Los cóndores no presentan. No, son oscuros. En esa tonalidad. En la región de España, Europa y esas áreas son las cigüeñas, que también son muy grandes, pero, claro. pero no, pues por esta región jamás se presentan. Bueno, y tomando como referencia esto que me contó don Raúl,
Fíjate que yo también, o Daniel, que ya sabe la historia, pero tú no, quiero contártela porque a mí me tocó ver algo parecido. Precisamente de aquí de donde estamos, desde este punto, estamos amigos que nos están viendo, estamos en un cuarto nivel, estamos a una altura del piso como de unos 20 metros más o menos o más arriba. Entonces de aquí tenemos una visión hacia el horizonte muy, muy clara y muy bonita. En una ocasión, cuando este estudio estaba en construcción, ahora ya unos 7, 8 años. no, tal vez 10, Sí, ¿verdad? tal vez 10 años, yo subí precisamente a esta área. Y cuando subí, me quedé a pasar la lluvia, precisamente en esta parte. Estaba en construcción, ya había techo. Y me quedé a pasar la lluvia. Estaba lloviendo fuerte. Serían como las 4 de la tarde, posiblemente. 4 y media de la tarde. Y me quedé aquí parado. Y precisamente no se alcanza a percibir la puerta por la cámara, pero de este lado tenemos una puerta. Y yo me quedé viendo la lluvia. Me quedé viendo la lluvia y miré hacia lo que es el suroeste, esta parte, y hay una serie de montañas y hay una Noroeste. serie de... ¿Noroeste? Sí, Noroeste. sí, me equivoqué. Sí, hacia el noroeste. Y hay una serie de montañas donde ya hay algunas colonias, no sé, por ahí, si tú conozcas, voy a ubicarme donde está ahora lo que es la colonia San Juan y hacia adelante, que me parece ser que es colonia Bugambilias, y hay unas dos barrancas que se notan desde este punto. Bueno, pues en esa ocasión, yo viendo hacia allá, y ya estaba pasando la lluvia, de hecho de este lado ya había terminado la lluvia y se veía que todavía llovía por aquella zona. De pronto veo cómo sale a la altura del barranco, de la barranca o cañada, no sé cómo se le denomine, de la colonia San Juan, una ave parecida a la que ya me había platicado don Raúl, una ave parecida. ¿De qué dimensiones sería que yo, estando a 2 kilómetros de distancia, percibí cómo emergió de un barranco volando, y calculo también que sería de las mismas dimensiones, precisamente en esa lluvia, y se fue volando en dirección del segundo barranco que está a la altura de la colonia Bugambilias, sí, o la zona del aeropuerto, sí, esa parte, y ahí se me perdió. Yo me quedé extrañado y dije, bueno, ¿qué podrá hacer? Sí, más que en lluvias, ninguna ave vuela. Exacto. Y esta emergió, y fue una casualidad. Pues como que también a lo mejor la lluvia estaba tan fuerte, ¿no? Que salió de la barranca y que quiso resguardarse en otro lado. En otro lado salió, o tal vez estaba como corriendo a agua, se inundó tal vez el nido o su guarida, claro. Voló y se perdió en la siguiente. Estamos hablando de que cada una entre esos dos barrancos era 1 kilómetro de distancia. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Sí voló como un ave o voló como un murciélago? Porque el murciélago tiene distinto tipo de vuelo. Aletea para tomar vuelo y una ave planea. Planea, exacto. Lo que... Iba planeando. Sí, ave, sí batió las alas como 2 o 3 ocasiones y de ahí vi como planeó, y tal vez volvió a batir las alas a medio tramo y vi cuando desapareció en el siguiente. ¿Cómo que hizo esto? Aleteó y fue otro. Y eso sí me tocó verlo hace 10 años, precisamente cuando estaba en construcción este estudio. Y eso fue una experiencia que pues me dio la pauta para creer todavía un poco más en la versión que me había dado el señor Raúl. Pues yo, ahorita que hablas de pauta, eso también me da a mí la pauta para que yo me acuerde de una historia que justamente a mí me contó un gran amigo, que vive allá por entre la colonia López y la San Juan. ¿En la misma zona? En esa zona, más o menos, de la colonia San Juan. Yo creo que a lo mejor... Algo hay en esa colonia. Algo hay en de esa hecho, zona. Quitando un poquito el tema y metiéndome en otro lado, tenemos una cuestión geológica sobre esa zona de la ciudad, sí, en la cual muchas personas han empezado a relatar que están pasando cosas. Uh-huh. Se escuchan ruidos extraños, aparecen criaturas extrañas, se escuchan ruidos de esas criaturas en la noche. En esa zona. En esa zona, justamente, tal vez, y yo hace ratito, antes de empezar esta amena plática,
Te comentaba, don Beto, la cuestión del libro de leyendas de Chilpancingo, en la cual también ya hace muchos años que se escribió ese libro, de todas estas colección de leyendas que se escuchaban en la ciudad, también habla en una parte del libro sobre esa zona. Sobre esa zona. Es una zona, un misticismo hasta cierto punto. Claro. Entonces es una zona de interés ahí para la cuestión sobrenatural. Fíjate que sí han pasado cosas en esa zona, lo que es la San Juan, la sección séptima, Galeana y las que siguen. Bueno, ahorita está sucediendo una cuestión geológica, lo que tú mencionas, que se está levantando, deslizando y está provocando fracturas en 3, 4 colonias, en una zona específica que las casas están cayendo. Sí, parece zona de guerra. Sí, tal cual. Hay una película de Christopher Nolan que justo te hablan de Inception, se llama la película, en la cual se ven, hay unas tomas en las cuales, por imaginación dentro de su mente, se ve como las estructuras de casas, edificios se voltean. Si usted va, y a mí ya me tocó ir a esa zona, si usted va, prácticamente que estamos dentro de la película. Las casas prácticamente están volteadas. Se están cayendo. Han sido deshabitadas desde hace 3 años, 4 años aproximadamente. Entonces sí he visto algunos reportajes de compañeros periodistas. Metiéndonos en ese tema que están diciendo, pues también las inundaciones ahí afectaron mucho esa zona. Las inundaciones con el huracán. Pero bueno, para regresar a esa parte, al tema del AVE, a la pauta y al tema del AVE, justamente yo les quería comentar que a mí, este gran amigo me contó a mí una historia, un relato que le sucedió a ellos en esa zona, les decía, de la San Juan, de la López Portillo, que es por esta zona, y él me contaba que, bueno, ellos tienen la buena costumbre hasta cierto punto todavía de irse a jugar, ¿no? De juntarse toda la colonia e irse a jugar. ¿A jugar al fútbol? Que ya no es tan común de verse, y más a esta edad ya más grande, ¿no? Pero ellos todavía tienen la costumbre de irse a jugar. Y rentan una cancha por ahí, pero en una ocasión me comentaba él que les empezó a agarrar la lluvia muy fuerte mientras estaban jugando fútbol. Y pues uno, cuando la lluvia está más o menos calmada, pues todavía sigue jugando, ¿no? No le importa y ya ni modo te mojas. Pero cuando ya empieza más fuerte la lluvia, ya fuerte, a lo mejor hasta con truenos, abandonan el fútbol. Ya dices, no, pues ya no se puede jugar porque hasta la cancha luego se puede inundar, ¿no? Y es peligroso. Entonces él dice que pues pensaron, no, pues vámonos todos, ya ni modo. Ya desde ahí se quedó la renta, ¿no? De la cancha. Y empezaron a agarrar camino todos. Y malamente se les ocurrió irse a resguardar abajo de un árbol, ¿no? Que está mal hecho porque pues estaba en medio de una tormenta, descarga eléctrica, es muy peligroso irse a resguardar debajo de un árbol. Pero ellos pues a lo mejor malamente y no se acordaron, no sé, fueron y se resguardaron abajo de un árbol. Me acordé mucho de la historia que nos platicabas de don Raúl. Se resguardan debajo del árbol y dicen que al llegar al árbol, yo me imagino que todos fueron y se pegaron, ¿no? Abajo del tronco o debajo de la jardinera, no sé, no me platicó bien si era una jardinera o nada más era el árbol, pero se fueron a resguardar todos debajo del árbol y empezaron a escuchar un aleteo muy fuerte. Otra vez, un aleteo nada más, y en el momento en el que escuchan el aleteo, pues como que todos voltean, ¿no? Al unísono, voltean hacia arriba y ven cómo sale un ave. Él me dice, por lo que yo recuerdo esta historia, me la contó hace unos 10 años, y pues pónganle ustedes que a lo mejor tendrá unos 5 años, unos 5 años antes le habrá pasado, tendrá unos 15 años yo creo esta historia, y dice que que voltean, ven, y que tenía forma humanoide, pero que llevaba alas. O sea, lo vieron yo creo que a unos 5 metros que tendrá el árbol, 4 metros que tendrá de altura el árbol. Lo vieron cómo salió y agarró vuelo hacia arriba, en medio de la tormenta. Justo lo que platicas tú, que también en medio de una tormenta. Exacto, estaba pensando, ahorita me quedé pensando, no sería la misma ocasión en que yo vi eso y ellos, pues es la misma zona. Yo creo que a lo mejor no la misma ocasión, pero sí, pero es la misma zona. O el mismo ente o personaje. Sí, o a lo mejor es una familia, ¿no? De esta especie, animal, ¿no? Está un poco extraño, fíjate, y sí hay muchas coincidencias, muchos puntos que coinciden,
el hecho de ver... Y aquí lo vieron muchas personas, ¿eh? Ajá. Pues aquí fueron, yo quiero pensar que a lo mejor 5, 8 personas por ahí que lo vieron todos al mismo tiempo. Tú lo viste, lo vio esta persona, entonces yo creo que algo debe de haber. A lo mejor la guarida está cerca, que tal vez es la barranca. Fíjate que coincide con la zona donde yo lo vi en la lluvia. ¿Y tú que vives por esa zona? ¿Has visto algo? Pues, Don Beto, yo vivo, lo platicaba también hace rato, vivo cerca de lo que en un momento fue un canal de agua limpia, ¿no? Uh-huh. Que es el encaucamiento que tenemos, que desafortunadamente ya ahorita no es de agua limpia, pero obviamente me cuentan mis padres que en algún momento había. Corría el agua, corría un río de agua limpia, pero lo que yo le comentaba un poco antes de empezar la plática era de que yo tengo el conocimiento que sobre esas zonas donde prácticamente, como todo, donde hay agua debe de haber vida. Uh-huh. Y muchas veces no es la vida que nosotros ya conocemos, ¿no? Se puede prestar a múltiples criaturas, tal vez la energía, ¿no? La energía del agua. Sí, es la que puede producir cuestiones que están ajenas a nuestro conocimiento, y eso es lo que nos puede provocar mucha extrañeza al verlo, escuchar algún sonido, ver algún reflejo. Yo estando cerca de esos cuerpos de agua que existían y que siguen existiendo de forma subterránea, le platicaba que antes Chilpancingo no estaba tan sobrepoblado. Uh-huh. Y había muchas calles solitarias, muchas calles que tal vez como vecinos, pues sí, no te saludas. Nos conocíamos todos. Noche, claro. Sí, nos conocíamos. Pero ya se sabía en la colonia, aparte de la famosísima historia de La Llorona, que se escucha en todos lados. Que eso es punto y aparte, la vamos a comentar más adelante. Pero sí la cuestión de ver pequeñas figurillas como personas en esa zona. ¿Te refieres a pequeños personajes? Sí. Personas, vamos a decirle, o figuras humanoides vivas caminando sobre esa zona. Aparte de que pues es una pequeña barranca lo que se convirtió en el encauzamiento, uh-huh. Aunque pues está construido con concreto, varilla y demás, pues sigue siendo una barranca. Sí. Cuentan siempre que se escuchaban pues obviamente sonido, las personas que caminaban en las cauces del Huacapa, y a mí en lo personal, pues obviamente de niño, el escuchar esas historias, pues no quieres pasar. Me fascinaba, pero no quería yo pasar. Te da temor. En el momento te gustaba, pero ya a la hora de la noche ya empezaba a dar. Pero bueno, démosle nombre a estos personajes. ¿Chaneques? Pueden ser chaneques, pueden ser duendes, que obviamente pareciera que sean lo mismo. En la zona sur. Ajá. Pareciera que es lo mismo, pero al parecer, pues tanto en las cuestiones de cómo se acercan ellos a nosotros como seres humanos, uh-huh. pues son diferentes. Sí. Los duendes platican muchas personas que esconden cosas, ¿no? Uh-huh. La típica, son traviesos. Sí. Y justo lo que yo tengo entendido es que les gustan este tipo de zonas donde hay agua, uh-huh. Como le digo, donde hay agua hay vida. Son seres elementales que dicen que resguardan los elementos, el agua, uh-huh. La misma naturaleza, la tierra, los minerales. Se les conoce como seres elementales a los duendes. En algunas regiones les llaman chaneques, y como tú decías, ahí en la zona del sureste, en la zona maya, le llaman aluches. Y así, pero siempre con el común denominador que son seres pequeños y que nadie sabe de dónde surgen, uh-huh. de dónde emergen. Hay cierta... Ahorita que contaba esto Dani, me acordé ahorita de dos detalles que muchas veces los relacionan. Decían ustedes de La Llorona, y hay quienes relacionan a veces a La Llorona junto con los chaneques, uh-huh. O llegan a decir que son sus hijos, ¿no? Que iba con sus hijitos. Uh-huh. Yo recuerdo de una historia que un tío a mí me contó, que hace muchos años a él le gustaba en ese tiempo mucho tomar, y en ese tiempo pues dice él que venía, ¿no? de una fiesta, ya un poquito noche entre comillas porque era tarde noche, uh-huh. Pero han sido, yo creo, él me comentaba que eran como 7, 8 de la noche,
pero esto pues le ocurrió en la parte más norte, en aquellas colonias que ahorita ya están un poco más cercanas, pero que en ese tiempo eran muy lejanas, ¿no? Que es allá en la zona donde está las oficinas de la policía. Sobre el Cerrito Rico. Sobre esa zona, que bueno, el Cerrito Rico es otro tema. Ese es otro tema, después, Sí, van saliendo, ¿no? Ajá. Pero bueno, en esas colonias, ¿no? Y él, pues, son colonias muy alejadas, ¿no? De la sociedad. Entonces él venía de su fiesta, venía un poco tomado, y dice que vio a una señora, una mujer, no le vio ni cómo venía caminando, pero que venía una mujer con una cabellera abundante, larga, pero que el cabello no la dejaba verle su rostro, ¿no? Que lo traía por todos lados. Ajá. Y que atrás de ella venían 5 chaparritos, 5 chiquitos, ¿no? Así atrás. Esto me lo cuentas después de la pausa. Vamos a hacer una pausa, está Claro que interesante. Vamos a cortar en ese momento a Dani León, discúlpanos, y hacemos una pausa. Ok. Bien, pues ya estamos de regreso con Dani León. Estamos de regreso. Nos quedamos en la parte importante en que tu tío encuentra a una señora con el pelo desordenado que no le permitía ver la cara, El pelo así como desenmarañado, así en la cara, cubriéndole el rostro. cubriéndole. Y me cuenta él que va con 5 o 4 niños atrás de ella. Bueno, él los veía como niños en ese momento, ¿no? Y dice pues que cuando los ve, pues le llama la atención, ¿no? Porque van atrás, pero como que le van gritando, así como haciendo ruido atrás de la señora, y se queda viéndolos, y le llama la atención y él siguió su camino hacia una tienda, iba a comprar más cervezas, iba a comprar botana, no sé, para seguir tomando. Andaba muy alegre. Ajá, él seguía su fiesta, pero le llamó la atención eso, se volteó, y cuando sintió, él ya le estaban jalando el pantalón, los niños. Los niños. Voltea y ya los tiene a un lado de él, jalándoles el pantalón, y dice que le dice a la señora, deme unas paletas para los niños, y que la señora le dijo, ¿cuáles niños? Pues los que tengo aquí, y se volteó, y cuando volteó ya no los tenía, o sea, fue rápido, o sea, fue cuestión de segundos que de repente está pidiendo la cerveza, está pidiendo la botana, y siente cómo le empiezan a jalar el pantalón, voltea, y los ve que le están jalando el pantalón, pero dice que los vio extraños, que no les veía bien el rostro, que nada más los veía. Pero alguna característica. Pues solamente que no traían ropa. No traían ropa. No traían ropa y estaban jalándole el pantalón, y que le dijo a la señora que le diera unos dulces, que le diera unas paletas para los niños, y que la señora se volteó y que le dijo, ¿cuáles niños? Pues los que tengo aquí, que cuando volteó no había nada. No había nada. Eso es más o menos, digo, si vamos a zona norte, pues más o menos ocurre en esa parte. En la parte norte. Fíjate. Entonces, la coincidencia. Va agarrando como camino, ¿no? Esto de que es la parte norte de aquí de la capital, como que tiene todo este misticismo. Ese cuadrante, fíjate, ese cuadrante que es, yo lo dije hace rato, es como el noroeste, el noroeste, esa parte. Partiendo de aquí donde está la autopista, hacia la parte izquierda, es donde está esa zona. Justo, dicen los expertos, la zona caliente. Justo, don Beto, y Dani, no sé si recuerdan también un fenómeno que nosotros tuvimos aquí en Chilpancingo de apariciones de naves. Sí. Y sí. Las coincidencias están, justo nos tocó verlas sobre el Cerrito. Rico, la presa de aquí de Chilpancingo. Pero vas tú primero. A ver, nos permiten meternos un poquito con las naves, ¿no? Sí, ¿no? Sí, son seres extraños al son final seres de cuentas, extraños, son parte de todo eso. A ver, ¿viste tú algo? Cuéntame, está interesante. La primera cuestión, ya lo habían reportado hace muchísimos años en los periódicos. Yo creo que si hay una cuestión de remembranza digital, podríamos llegar a encontrar en los periódicos de la capital. Existen fotos de personas que lo habían grabado. Pero yo, lo que les puedo comentar, un día, Don Beto y Dani, justo en diciembre tenemos una fiesta tradicional en Chilpancingo, que es el Pendón. Sí. Estas personas, o la mayoría de las personas de Chilpancingo, se reúnen en el centro de la capital, y las periferias siempre quedan solas. Sí.
Por lo general la fiesta solamente es en el centro, hacia esa zona, y a mí me tocó ese día justo escuchar que en el mismo pendón las personas que ya tenían celulares, cámaras para grabar en vivo, reportaban que había avistamientos de naves en Chilpancingo. Yo en ese momento, en mi casa, como les platico, yo vivo en el centro, parte ya del encauzamiento, me tocó a mí ver algo extraño, y después les platico lo del Cerrito Rico. Ese día justo, fíjese que al mirar hacia arriba, hacia el cielo, hacia el sol, vamos a poner así, que obviamente no se debe de hacer, es una cuestión insalubre para los ojos. Sí, contraproducente. Pero estas personas que estaban en el pendón reportaban de que hacia la dirección del sol se veían estas naves. Uno por curiosidad sale al patio, empieza a ver, no, pues no ves nada. Pero si lo veías a la sombra, no directamente hacia el sol, veías una cantidad bastante de naves, como que tratándose de ocultar del reflejo que nos da el sol hacia nosotros. Esa es una que ahorita les puedo platicar. Fíjate, hay una técnica de los observadores, los Skywatchers, dice que cuando no tienes protección, porque para ver hacia arriba hay que tener protección en los ojos, que puedes apoyarte de lo que es un tejado, justamente que el tejado tape lo que es la circunferencia solar, y tú, protegiéndote, solamente veas el reflejo, el halo del sol, y ahí se observan pequeños puntos, pequeños movimientos que van y vienen. Sí. Esto lo escuché de ellos como expertos. No verlo directo, porque pues sí te dañarías la vista, pero sí cubriendo que el tejado o el techado de algún edificio o casa cubra lo que es el sol y deje ver solamente el halo luminoso, y ahí se observan por el mismo brillo solar, estos resplandecen o brillan también. Y la segunda cuestión, ya metiéndome en esta cuestión del cerrito, me quise aportar esta curiosa historia. Pero dime algo, ¿viste tú algunos objetos? Sí. Y créame, don Beto, que en ese momento, pues yo siendo tal vez un niño de 10, 11 años, fue impresionante por la cantidad de objetos que se veían. Sí, obviamente no era imposible contarlos, sí. Pero yo le calculo que cerca de 20 a 30 objetos, pero moviéndose de forma errática. Para nosotros no podíamos decir un avión siempre va en forma de lineal. Estos objetos no, se movían constantemente de lugar, diferentes direcciones. Tal cual como si estuvieran, pues, como si fuera una parvada. Si se movía uno, lo seguían los demás. ¿Puedo aportar algo ahí? A mí me tocó ver, hace también, cuando llegó aquí, más o menos tendría unos 2 años que había llegado a Kentucky, el que está acá en Plaza, el centro comercial. Cerca de la comercial. Ajá. Me tocó, nosotros íbamos llegando al estacionamiento, y cuando llegamos al estacionamiento había mucha gente mirando hacia el cielo, de la misma forma, y estaban todos así, viendo hacia arriba, y de la misma forma, pues yo desde chico, desde niño, que ven, ¿no? Desde niño me vi siempre con esta entusiasmo por todo esto de lo desconocido, de los ovnis. Me quedé yo viendo también, y me di cuenta, dijeras tú, esta cuestión de movimiento cerca del sol, y yo lo que quería aportar era, estas naves, para mí, cuando yo vi este fenómeno, era como si estuvieran recargando pila cerca del sol, como si el sol, con una especie de energía, la estuvieran chupando, la estuvieran consumiendo, ¿no? Como que les faltaba energía, y como que pasaban a cargarse, porque yo veía cómo entraba uno, salía otro, decía, pero salían disparados de regreso. Sí, o sea, como que entraba uno y salía otro. Obviamente, a simple vista tú lo que ves es como si se metieran dentro del sol, ¿no? Había un tráfico, entonces, Sí. A simple vista lo que se puede ver es como si se metiera dentro del sol. Obviamente no es así, pero tal vez como que pasa, y como que había más formados alrededor. Era esto. Tal cual, como lo mencionas, Dani, lo meto también, justo lo que yo vi en ese momento, como si una nave más grande, tal vez, estuviera en el centro del sol. Obviamente no a la misma altitud, porque sería imposible verla a simple vista,
pero como teniendo una especie de camuflaje con el brillo del sol. Ujú. El sol, al ser tan intenso, pues o lo estar en línea permitía. directa, No ¿no? O sea, permite que lo observes. Sí, claro, y justo eso también yo notaba, que de repente entraba y de repente uno salía. Uno Exacto. entraba y de repente uno salía. sí. Y justo después de esos días, me tocó ir a visitar con mi papá a un familiar que tenemos aquí, en la colonia El Polvorín. Ujú, Y justo, pues, queda de frente el cerrito. ujú. Entonces, ya cerca del, pues, atardecer, 7:30 de la noche, Ujú. nos tocó ya irnos con mi papá, subirnos a la camioneta, y justo nos quedaba a línea de vista el Ujú. cerrito. Sí, sí. Ya a esas horas y en penumbra, antes no estaba, como lo repito, tan poblado y mucho menos esa zona, Ujú. nos tocó ver dos bolitas como de fuego que iban bajando hacia el cerrito. Ujú. Y eso obviamente, pues me causó extrañeza, ¿no? En ese momento yo también siendo niño, pues curiosidad más que otra cosa, y mi papá tal vez al ser un adulto que pues también le tocó en algún momento observar algunas cosas extrañas, pero ya siendo adulto escéptico, pues no le tomó interés. No, simplemente fue, no, Pero pues, la curiosidad de niño es sí. muy intensa y te quedó grabado eso. ¿Qué podría ser? Sí, 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 y pues esta cuestión, como le digo, está permeado a esa zona, siempre a esa zona. Alguna cuestión tiene energética esa zona que ha llamado la atención de, pues, tal vez visitantes de otro lugar. Sí. Pues pueden ser estos mismos chaneques, duendes, las cuestiones de ahorita del ave que usted platica, siempre hacia esa zona. Y como le platico, esta cuestión geológica que ahorita tenemos, ahorita se están presentando muchísimos casos de personas que reportan escuchar y ver niños Sí. justo entre las casas que Entre se las están casas. Es que amigos que nos ven de otros países, de otros lugares, es una zona que se está destruyendo de manera natural. Hay una fractura que los expertos geólogos le llaman desprendimiento de ladera. Antes allá había varias colonias, podemos citar por lo menos unas 5 o 6 colonias que están siendo afectadas y decían que era una falla geológica que comenzó justamente después del huracán, tal vez En 2013, 2000, Eric y Manuel. 2013, 2014. Ingrid. Ingrid y Manuel, perdón. Bueno, que comenzó a haber ese Parece tipo que sí. de desprendimientos, pero se acentuó mucho más hace 4 o 5 años con los nuevos huracanes que hubo, las tormentas tropicales que azotaron el estado de Guerrero y Acapulco. Y te aseguro que los... El huracán John, el otro huracán, ¿cómo se llamó? La tormenta que destruyó No recuerdo. hace poco el puerto de Acapulco. Bueno, ha habido 2 huracanes. Entonces, y a eso podemos añadir los temblores. Los temblores, entonces esa zona está siendo devastada, pero de manera natural. Como tú lo dijiste, ha habido derrumbes y ha habido casas completamente ya pérdida total y edificaciones muy costosas, por lo que veo, edificaciones muy costosas, muy bonitos acabados, pero desgraciadamente ya todo eso ya está... Y colonias nuevas relativamente. Colonias nuevas. Todo eso ya está abandonado, está devastado. Yo quería ahorita ahondar en algo en la historia que comentaba Dani sobre las bolas de fuego. Porque ahorita me acordé que muchas personas, para muchas personas ya adultas mayores, estas bolas de fuego representan mucho las brujas, ¿no? Muchas veces dicen que son las brujas, las bolas de fuego. La cultura, sobre todo en el centro de la República, lo que es el Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, y esas zonas aledañas, se ven mucho los famosos Foo Fighters. Ajá, no, aquí el detalle es que para tu entendimiento criterio, para mi criterio, no son brujas. No son para brujas. mí podrían ser más ovnis, para mí se podría tratar más de objetos voladores no identificados,
que las brujas, pero a mí me llamaba la atención que para muchas personas ya adultas te platicaban, es que por aquel lugar se ven muchas brujas, ¿no? Entre el cerro, y decían que veían bolas de fuego brincando de cerro en cerro, y ellos le llamaban brujas. Sí. Entonces, hay quienes le llaman brujas y quienes para ellos es un ovni. Para mí, yo lo considero más como un ovni, que al final de cuentas un ovni simplemente no es que sea una nave espacial. Es algo que no conoces. Ajá, simplemente es un objeto volador no identificado. Que no identificas, no clasificas. Ajá. Y también son los orbes que le llaman, sí, pequeñas esferas, que incluso hay videograbaciones en donde se ven esferas del tamaño de una pelota normal, pero volando de una manera como si flotaran y yendo de una manera tal vez no definida, no una ruta definida, que sí las hay, que pasan en línea recta, pero hay otras como que hacen especies de recorrido, vienen como si estuvieran haciendo un reconocimiento del terreno. De área. Ahorita que habla de estas tipo pelotas, esferas, también que pueden ser cuestiones totalmente naturales, esto no lo podemos descartar que es 100% a un fenómeno extra normal o diferente. Se me ocurren las centellas. Las centellas. Es exactamente lo que está definiendo Dani León, que son bolas de fuego. Sí. Sí, pero abúndame sobre el tema de las centellas. Pues obviamente pues se pueden llegar a producir por un choque eléctrico con la Tierra, muy fuerte, muy poderoso, que puede ser artificial, provocado por las líneas de alta tensión de la electricidad normal que ocupamos en casa, o directamente la Tierra produce fenómenos que son capaces de provocar este tipo de cuestiones, que tal vez en las ciudades es muy improbable que las lleguemos a ver, pero casi siempre en los lugares donde la naturaleza no está el hombre presente, contaminada, exacto, pues se llegan a ver este tipo de fenómenos, que puede ser esta cuestión de las bolas de fuego, que posiblemente son fenómenos que la misma Tierra está produciendo, pero igual creo yo que aquí solamente en México, y creo que en la mayor parte de Latinoamérica, esta cuestión de leyendas, de cuestiones narrativas que tenemos, culturales, nos, aparte de que 100% nos ayudan a darle un entendimiento a algo que es indescriptible, nos ayudan a contarnos una historia de nosotros, cómo nos desarrollamos. Sí, claro. Exacto. A veces queremos darles, nosotros, tú lo dijiste bien, queremos entender o darle una especie como de justificación qué puede ser ese fenómeno que para muchos es desconocido. Y a veces esto se fundamenta en alguna leyenda antigua, que pues la cultura, sabemos que las culturas ancestrales no tenían el pensamiento científico tan desarrollado como lo tenemos en la actualidad. Entonces ellos justificaban y le daban la connotación como de algo desconocido, algo que no era humano, y lo más cercano a esto era la hechicería, era la brujería, y de esa manera ellos tal vez lo describían o lo informaban a la gente que les pedía alguna descripción o alguna definición de qué cosa estaban viendo, ¿no? Y lo más fácil es decir, bueno, es que es una bruja. Y eso se mantiene en la actualidad, vuelvo a repetir, en el centro de la República Mexicana, en los estados que circundan a la Ciudad de México. Ahorita que habla usted, Humberto, de brujas, y Dani también lo está ahondando, creo yo que también, creo que está totalmente relacionado en el misticismo de la cultura mexicana, lo que son las brujas o los hechiceros, englobando a los hechiceros de magia buena, que tal vez cura, y obviamente a los hechiceros de magia oscura. Los que la provocan, los que provoquen y los que curan. Sí, y yéndonos hacia el lado de esta cuestión de magia oscura, la cuestión de los nahuales, o los hechiceros que están de alguna cierta forma señalados o malditos al utilizar esta magia oscura, están totalmente hechizados al convertirse en este tipo de criaturas. Fíjate que estamos llegando a ese tema precisamente hablando de los nahuales, y esta viene siendo una representación que quisimos tener aquí presente para que se entienda claramente en México a qué se le llama o se le denomina un nahual. Y es muy sencilla la descripción.
Un nahual es aquella persona que bajo ciertas artes oscuras o ciertas artes basadas en una especie de magia o alguna especie de poder adquirido mediante algún tipo de ritual, se transforman y adquieren formas zoomorfas o relacionadas con una figura animal. Y esta puede ser de lo más variado. Van desde caninos, coyotes, aves, y las aves más recurrentes son los búhos, las lechuzas y los pavos o guajolotes, como se le llama en México. Hay otras más que dicen que pueden ser son felinos o pueden ser asnos, y posiblemente alguna otra puercos también. Puercos, exactamente. Hay varias leyendas que dicen, pues el puerco lo atajaba, no lo dejaba pasar, le gruñía, lo quería morder. Justo hay una leyenda en México, no sé qué tan permeado esté de la República o solamente sea en esta zona sur. Ajá. Cuentan de un nahual, de un puerco de ojos rojos. Recuerdo sí, esa leyenda que te habla de un nahual que la gente veía al puerco y si lo veías de ojos rojos sabías que era una persona y que era de cuidado, que te podía atacar. Fíjate que dentro de nuestros videos que grabamos hace unos 2 meses, grabamos la historia de un perro negro y ahí se describe perfectamente el perro negro que acompañaba a un mecánico, y eso lo pueden consultar ahí en nuestros videos Demasiado el Misterio, y decían que el perro que le acompañaba no sabía de dónde salía, pero que siempre cuando él iba a su casa y para variar un poco alcoholizado después de convivir con los amigos, el perro salía de alguna esquina y lo acompañaba hasta llegar a su casa. Y la mamá, muy preocupada, una vez va y consulta con una vecina. Dice, vecina, pues no sé, pero ese perro me da mala vibra, mala espina. Y le dice la vecina, mire, usted vea el perro y si le ve los ojos rojos, es un nahual. Y fíjate que coincide con lo que nos está dando Danilo. Y finalmente, pues no quiero spoilear, pero vean mejor el video de, ¿cómo se llama? ¿El perro negro? ¿O cómo el perro negro se llama. El perro negro. Búsquenlo y va a ver que todo va calzando, todo va dando. Pues ese tema de los nahuales, fíjate que nos da para un programa especial, pero ¿qué les parece si hacemos la parte 2? Hacemos la parte 2, se los prometemos, amigos que están siguiendo este programa. Pero sí da para mucho el tema de los nahuales, pero no los vamos a dejar así. Se dice pues que estos son hechiceros, hombre o mujer, no quiero usar los términos brujo o bruja, hechiceros, y que tienen esa facilidad o poder adquirido o poder concedido de tomar formas animales y hacer sus recorridos nocturnos, causar visitas a ciertas personas que les son encomendadas para hacerles algún daño y presentárseles afuera de sus domicilios o encontrarlos en el camino y presentárseles en esa forma. Yo les voy a comentar, ahorita que están tocando ese tema, una historia que no nos las contó ningún suscriptor, yo la escuché en un programa. En un programa la escuché y ahorita me acordé de ella. No recuerdo la historia como tal, bien, pero a grandes rasgos, es una historia de una chica que ella no sabía que tenía esta facilidad de poderse convertir en nahual, o sí, esta facilidad de poderse convertir, y que por las noches ella se salía, se convertía a la hora, ella se iba a dormir a su cama, pero en las noches ella no sabía que se convertía en esto, y cuando llegaba por las mañanas, o sea, ella nada más se acordaba que despertaba con un sabor muy como a fierro en su boca, a fierro muy fuerte, y que ya un día, para esto me parece que estaba en el pueblo de su abuelita cuando le ocurría esto, y que ya cuando se daba cuenta, nada más tenía el sabor muy fuerte a fierro, y el cuarto donde ella dormía empezó a oler feo, a oler así muy nauseabundo. Y un día, buscando el olor, ya después de como 4 noches que llevaba durmiendo en la casa de su abuela, detecta que el olor viene debajo de la cama. Y cuando se asoma debajo de la cama, pues tiene ahí varios restos de animales que ella cazaba cuando se convertía en esto, y no se daba cuenta.
Esta historia la cuenta ella muy Pues, anónimamente, se transformaba aquí en coyote, como en un perro. coyote, como en un coyote. Y yo creo que el sabor a fierro pues era de líquido rojo, ¿no? Para no Sí, decir, sí, sí. Hemático. ajá. Entonces, encontró los cuerpos de estos animales que cazaba ella cuando salía en la noche, y lo platicó con sus familiares y le dijeron, es que no tienes de qué espantarte, esto es normal en la familia. Entonces, O sea que ella por por herencia, herencia sin familiar, conocimiento previo, ujú, ella tenía sí, esa facilidad de transformación ujú. por herencia. Esto me llamó mucho la atención. Entonces, era más o menos esto lo que Era lo una comentó. dinastía de Sí, nahuales. y cuando lo comentó, pues preocupada con sus familiares, con su abuelita, me parece, pues le dice, no, pues no tienes de qué preocuparte, ¿no? O sea, todos aquí en la familia tenemos algún tipo de, o a lo mejor no todos eran nahuales, pero sí tenían algún tipo de don y llevaban toda la herencia, ¿no? Familiar, que era esta Pues cuestión. interesante, interesante. Esta es una variante, Ujú. es una variante. Esta no fue a petición de invocación No. o ritual, ¿no? Sino que le venía Ya de fábrica. de herencia, de herencia. Interesante el tema, fíjate. Ahorita que estoy viendo esta estatuilla de este hombre lobo, fíjate que hace como poco más de un mes, yo tuve la plática con unos muchachos familiares nuestros, que me comentaron algo así, es algo rápido y muy corto, de que les tocó ver algo parecido a esto. En pleno pueblo, ellos habían ido a una fiesta, hablo de dos hermanos, no quiero mencionar nombres, por favor, lo que sí quiero ir al hecho. Entonces, habían ido a una fiesta. Para esto ellos pidieron el permiso y pidieron la motocicleta de la casa. Y para poderse transportar ya al finalizar la fiesta, 1 o 2 de la mañana, y llegar a la casa en moto y no estar peligrando, caminando, o pedir taxi, cosas por el estilo. Se van a esta fiesta, por cierto, era una fiesta de una quinceañera, y más o menos a esa hora, 1 de la mañana, pues deciden ya retornar. Se salen del salón de fiestas, se suben a la motocicleta, los dos hermanos, y enfilan hacia su casa. Y dicen que justamente al pasar por lo que es la zona que define el centro del pueblo, vieron Esto que fue en un pueblo. sí, es un pueblo no de más de unos 15,000 habitantes, un pueblo no muy grande. Y todo el mundo se conoce en el pueblo, con lo que tú decías hace rato, de la capital antigua, ¿no? Que todos nos conocíamos, sí, y nos saludábamos. Así pasa en ese pueblo. Entonces ellos vienen en la moto, oscuro, ya todo es en silencio, solamente el sonido de la motocicleta es la que viene subiendo. Y ven cuando se les cruza frente a la moto un perro, pero de un tamaño bastante fuera de lo normal. Cuando pasa junto a ellos, me dice este muchacho, dice, era a la altura prácticamente de la moto. Prácticamente de la moto, el perro era así de una manera muy grande que nos dio miedo cuando se cruzó y se atravesó y se quedó parado. Y cuando pensamos que nos iba a atacar, solamente se nos quedó viendo. Dice, nosotros tuvimos que bajar, bueno, el que iba conduciendo tuve que bajar la velocidad de la moto, prácticamente detenerme para no atropellarlo, pero a la vez el miedo no lo dejaba avanzar más. Este animal dice que era una especie de perro, pero ¿No era un gran danés? como un gran danés o como un Weimaraner, que son los perros muy altos. Pero dice, nadie en el pueblo tiene unos perros así. Nosotros no era un gran danés, o sea, no. Bueno, yo calculo el tamaño porque él me lo dijo. O sea, me refiero a la raza, no era gran danés. No se puede describir como de raza, pero sí de una altura. Una moto, don Beto, por lo general, para ponerlo en términos, 1.50. Esa es la altura de una moto. Sí, aproximadamente. Pues él dice, era prácticamente a la misma altura de la moto. A la misma altura de la moto.
Sí, entonces, ¿cuánto miden tus piernas más o menos, no? Estás montado sobre la moto y A veces quedas de puntitas. de puntitas. Entonces, dice, prácticamente a esta altura. Dice, se quedó parado, nos vio y nosotros avanzamos y con el temor de que nos fuera siguiendo y si nos hubiera seguido nos ataca, pero se quedó muy pasivo, solamente nos vio pasar y se quedó. Dice, pero nadie, al menos que nosotros conozcamos en el centro del pueblo, que tenga perros de ese tamaño. ¿Qué pudo ser? Y entonces él me dice, usted que tiene su programa. Aparte, Uh-huh. te voy a decir una cosa ahorita, pensándolo así, dices tú que no le veían la raza como que fuera un gran danés, ¿no? Tal vez no saben de razas ellos, pero bueno. Pero bueno, si tienen un perro, un gran danés, no es tan fácil que lo dejes afuera. O sea, para empezar, o sea, no es como si se te saliera un chihuahua, ¿no? No. Y aparte también, si tú tienes un perro gran danés, pues es un perro de raza, lo vas a cuidar y no vas a dejar que ande en la calle peligrando a esa hora. Simple y sencillamente, un perro mestizo, un perro callejero, yo creo que no rebasa ni los 60 centímetros. Claro, es muy difícil encontrar perros de razas grandes en localidades en un pueblo alejadas. Y como ellos me lo repitieron, nos hubiéramos dado cuenta nosotros si alguien de ahí tuviera un perro así y quién lo deja suelto a la 1 de la mañana. Y otro dato importante, el perro dice que se veía desnutrido, que se veía muy desnutrido, dice no se veía un perro corpulento, se veía como desnutrido, de esos perros como... Mestizo, un perro mestizo de la calle. Ajá, que tal vez hasta se le marcaban las costillas, pero muy alto. Y entonces ese perro ya, o sea, si tiene todas esas características, sería un perro que mucho, o sea, por ejemplo, ¿no? Tú ya más o menos sabes, me estoy refiriendo aquí, por ejemplo, ya sabemos que está un perro por aquí, un perro de raza parecida a un boxer, y ya sabemos más o menos los perros que hay en la calle, ¿no? Cerca de la zona. Sí, los conocemos. O sea, y ese era desconocido. Jamás lo volvieron a ver. Dice, y después pasábamos por esa esquina, por donde se nos cruzó y se nos emparejó. Sí, y con la curiosidad de volver a ver el perro, o por ahí donde es el mercadito central, a ver si anda. Jamás. Dice, solamente fue aquella ocasión que veníamos de la fiesta, cuando se nos atravesó, se nos cruzó y se nos emparejó. A la altura de la moto. Imagínate, eso sí que sí está como de misterio, porque pues, digo, son jóvenes, te calculo que tendrán entre unos 18 años, 19 años, y el otro unos 14, 15 años. Entonces ellos pues se sorprendieron porque jamás habían visto algo, y con el miedo pues llegaron a la casa, se lo contaron a la familia, y pues lo que vieron posiblemente haya sido un nahual. Eso fue lo que le dijo la familia. Pues, don Beto, en muchas zonas pues aisladas de aquí, creo que es donde se han presentado muchos más fenómenos de este tipo. Le digo, en las ciudades es muy difícil por la luminosidad que existe, el ruido, muchas personas, muchos carros pasando. Creo que tal vez siguen pasando este tipo de fenómenos, pero ya no nos damos cuenta. Sigue sucediendo. Diariamente suceden cosas extrañas, diariamente suceden cosas paranormales, incluso en las grandes ciudades, incluso en los edificios, porque, como decía un programa que yo veía anteriormente en la televisión por cable, tú nunca sabes qué sucedió donde estás parado ahora. No sabes qué sucedió años atrás. A veces sabemos de escuelas que se construyen y que en esas escuelas se presentan fenómenos paranormales. Pero no es que haya sucedido un hecho delictivo y que haya quedado impregnado de malas vibras, sino que tal vez el terreno donde se edificó esa escuela pudo haber existido un hecho fatídico 40, 50 o 100 años antes. Y que haya quedado impregnado precisamente. Sí, creo yo que es más que sabido que la cuestión energética de sucesos tal vez traumáticos en ciertos lugares han causado en futuras construcciones, como bien lo refleja usted, apariciones, cuestiones totalmente extranormales que no le damos un hecho real de puede ser una persona, vistes mal, simplemente son fenómenos de energías que ahí se quedan. Sí, exactamente, energías, y dicen los estudiosos de estos fenómenos paranormales que son precisamente
las ánimas, En pena. los espíritus o las almas que no han encontrado paz ni descanso, de personas que hayan fallecido en hechos inesperados o en accidentes imprevistos. Principalmente yo creo que es eso. A veces Es eso. que no se dan cuenta que ya no están en este mundo y siguen ahí vagando. Pero yo creo que hasta aquí dejamos esta parte porque tenemos más historias y necesitamos hacer una parte 2 de esto. Yo creo que hasta aquí lo dejamos para que saquemos la parte 2 de esta plática, ¿no? Bueno, tú eres el productor, bueno, y tú eres el que ordenas y mandas. Amigos de Más Allá del Misterio, ha sido muy satisfactoria esta reunión que tuvimos en esta noche. Gracias, yo quiero de verdad agradecer mucho a Daniel Moreno, que estuvo con nosotros en esta ocasión. Agradecerte tu presencia, tus comentarios son muy valiosos, tus aportaciones sobre todo muy interesantes, y queremos hacer el compromiso para que nos pongamos de acuerdo y podamos estar en una segunda parte. Claro que sí, yo más que contento, como lo repito, venir aquí, platicar estos temas, siempre me entusiasma porque sí tengo muchos comentarios que hacer de sucesos propios, sucesos que he conocido a lo largo de mi vida, escuchar a muchas personas que tocan estos temas y que me he empapado de ellos, y pues como siempre, siendo curioso de estos fenómenos, tratarles de encontrar una explicación y venirlos a contar con usted, Don Beto, con Dani y con todos ustedes, amigos. Muchísimas gracias, Daniel Moreno. Claro que sí, que te tendremos acá de nuevo. Daniel León, nuestro productor y director desde hace un poquito más de 10 años que comenzamos este proyecto, pues también sus aportaciones, sus vivencias y sus testimonios que él tiene también son importantes, muy interesantes, sobre todo cuando él se sienta frente a cámaras, que son muy pocas ocasiones, pero siempre es muy satisfactorio tenerlo a nuestro lado. Yo me despido, mi nombre es Humberto Adame, titular de Más Allá del Misterio, y quiero enviar un saludo de verdad muy, muy efusivo y de agradecimiento a todos ustedes, queridos seguidores, que nos ven en este canal, a través de todas las plataformas digitales Más Allá del Misterio. Hasta la próxima y gracias.